¿verdad? Y vamos a tocar varios puntos, ¿verdad? De las situaciones que provocan el desánimo en nuestra vida, ¿verdad? Y varios puntos. No vamos a poder cubrirlos todos porque son demasiadas cosas que provocan el desánimo, pero yo escogí pues, las que yo pienso que son las más fundamentales, ¿verdad? Y vamos a hacer énfasis especialmente en una de ellas, ¿verdad? Yo pienso que todos nosotros en alguna ocasión pues, hemos estado desanimados en nuestro caminar con el Señor Jesucristo, a no ser que sea yo solo, ¿verdad? Pero pienso que en un momento todos hemos sentido desánimo, ¿verdad? En nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Y obviamente en este tiempo que estamos viviendo es una de las armas que el enemigo más está utilizando contra la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Utilizando el desánimo para que a través del desánimo las personas se rompen su comunión con el Señor, se enfrían, se alejan de Dios, ¿verdad? Y ahí vienen todas las demás consecuencias, ¿verdad? Entonces, quiero tocar varios puntos y por eso es que en Primera de Pedro 5:8 dice que no tengamos por poco, ¿verdad? Las acechanzas del enemigo, que anda como león rugiente, ¿verdad? Y a veces, como creyentes, muchas veces, pues, no tenemos mucho en cuenta las pequeñas cositas que él pone, ¿verdad? Pequeñas cositas como el desánimo a través de situaciones simples que nos desaniman, ¿verdad? Y el hombre se va alejando de Dios. Entonces, el mismo Jesucristo pasó por una situación parecida, ¿verdad? Y vamos a leer en Mateo 26, del 36 al 39. Mateo 26, del 36 al 39. Cuando ustedes me dicen amén, amén. Voy a leerlo, hermano. Y se lee la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea que el Señor Jesucristo en ese momento estaba sintiendo una situación de desánimo, porque cuando nosotros vemos lo que significa la palabra desánimo, voy a leer rapidito lo que significa el concepto que traigo. Dice: estar desalentado, abatido, desfallecido, desmayado, falta de ánimo o ilusión, trastorno del estado de ánimo, quitar el ánimo, la energía a una persona, de modo que no tenga ganas de continuar haciendo algo. Y obviamente el Señor Jesucristo en ese momento, él sentía temor por lo que él sabía que venía a su vida, ¿verdad? Por eso fue que le oró al Padre: Padre, pasa de mí esta copa. Pero la diferencia es cuando viene el desánimo en nuestra vida, es cómo nosotros respondemos a esa situación, que fue lo que hizo Jesucristo en ese caso, ¿verdad? Él se sentía desfallecido porque era todo hombre y todo Dios, y en su condición de hombre, él se sentía desfallecido y cansado, porque sabía lo que venía a su vida, ¿verdad? Él estaba claro de lo que él tenía que padecer. Y obviamente nosotros sabemos lo que tenemos que padecer, porque dice que no solamente se nos ha dado el creer, sino también el sufrir por causa de Jesucristo. Nosotros lo sabemos como creyentes, que fuimos llamados a sufrir, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, y esa es una de las causas del desánimo, que nosotros sabemos que tenemos que padecer por Jesucristo, que tenemos que sufrir por Jesucristo, pero como que no estamos dispuestos a pagarle ese precio de sufrir por Jesucristo. Y entonces cuando el hombre realiza en su mente de que tiene que sufrir por Jesucristo, de que tiene que seguir adelante y dejar atrás cosas y desprenderse de cosas, ahí viene el desánimo del hombre que dice: wow, yo pensaba que no era así, ¿verdad? Yo no, ¿qué va? Entonces es cuando el hombre retrocede, porque no está dispuesto a pagar el precio. Ese es uno de los puntos del desánimo. Entonces, el punto es cómo Jesucristo enfrentó la situación esa, ¿verdad? Él dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Lo que muchas veces nosotros no queremos. Queremos resolver a nuestra manera las situaciones, querer arreglar el problema o la situación que viene en nuestra vida a nuestra manera, tergiversando muchas veces la palabra, sacando la palabra de contexto y de muchas otras maneras, ¿verdad? Y no queremos humillarnos a Dios y hacer la voluntad de Dios ante esa situación, ¿verdad? Entonces,
Vamos a seguir adelante, hermano, tocando otros puntos que también son claves del desánimo, ¿verdad? Otro de ellos es el afán, ¿verdad? Es uno de los puntos que hacen que el hombre se desanime. ¿Por qué? Porque nos envolvemos tanto en las cosas y en los negocios de este mundo y en las situaciones de este mundo, sea trabajo, sea los hijos, sea cualquier situación, ¿verdad? En los problemas que vienen a nuestra vida, nos envolvemos tanto en esas situaciones que nuestra mente llega un momento que se puede decir colapsa y ya no tenemos tiempo para pasar nuestro tiempo de intimidad con Dios, ¿verdad? Para orar, para pasar tiempo en comunión con Dios, para leer su palabra. Eso va quedando como en un segundo plano, porque las cosas del afán de la vida, del día a día, nos abruman tanto que ya no tenemos un tiempo para pasar en intimidad con Dios, para escuchar la voz de Dios. O estamos en la iglesia y estamos tan abrumados que escuchamos el mensaje que el pastor está predicando, que el hermano que está enseñando aquí enseña, y lo estamos escuchando pero no lo oímos, ¿verdad? Entonces la fe empieza a menguar también, porque dice la palabra que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. No es por el escuchar, es por el oír de la palabra de Dios. Y si nuestra mente está abrumada y nuestro corazón está abrumado con las situaciones del día a día de esta vida, las cosas de este mundo, no podemos oír a Dios. Escuchamos a Dios, pero no lo podemos oír. Por lo tanto, nuestra fe va menguando, ¿verdad? Y eso va a crear en nosotros un desgaste espiritual, si se pudiera decir, ¿verdad? Y eso es otro de los puntos que provocan el desánimo, ¿verdad? El afán por las cosas de esta vida. Y Jesucristo lo dijo. Si alguien puede buscar Lucas 12:22 y otra persona que busque Filipenses 4:6, por favor. Jesucristo lo dijo: no estéis afanados por vuestra vida ni por, ¿verdad?, por lo que hay de vestir ni de comer. Sé que no puede leer Lucas 22 y otra persona que lea Filipenses 4:6. Lucas 12:22 y otra persona Filipenses 4:6. Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Filipenses, si alguien lo tiene, 4:6. Por nada estéis afanados, si nos sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda obra, en toda oración y ruego y en acción de gracias. O sea que el afán hace que nuestra mente se desenfoque de las cosas que realmente tienen la prioridad, que esa es nuestra relación con el Señor, ¿verdad? La prioridad de nuestra vida tiene que ser nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos afanados, pues ya ponemos en segundo plano la relación con Dios y en primer plano el problema, ¿verdad? Es lo que hacemos, ponemos el problema como un ídolo en nuestra vida, ¿verdad? Lo primero que pensamos es, nos levantamos, oye, está el problema que tengo en mi vida. Y en segundo plano, al Señor, ¿verdad? Sé quien puede buscar Lucas 10:38. ¿Puedo agregar algo? Sí, hermano, claro. Mira, lo que el Señor hizo, ¿verdad? Al principio, aquí lo que acabas de leer, el 26:36, al final del 36, dice: sentados aquí, dice, entre tanto, yo voy y oro. O sea, el primer ejemplo que el Señor nos dice, lo que hizo el Señor para enfrentar la situación que le venía a su vida. Él oraba, se apartaba y oraba. Y luego nos da el consejo, ¿verdad? En el 41, voy a leer el 40. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y luego les da el consejo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Y yo creo que esta es una arma poderosa a favor de nosotros, el poder velar. ¿Qué es velar? El no dormirnos. Claro. El afán. El afán nos hace que nos durmamos. ¿Por qué? Porque nos distrae. Nos distraemos. ¿Qué hace un guardia de seguridad? Me pongo yo a pensar que de repente el guardia que está cuidando a los presos en la prisión donde trabaja nuestro pastor se quedase dormido y los presos escaparan. O sea, imagínense qué tremendo sería, ¿no?, para esta persona. Porque él quedaría expuesto a quedar prisionero con aquellos que estaba cuidando. ¿Qué pasaría con nosotros si dormimos? Si nos descuidamos. Eso es, el afán es una distracción para nuestras vidas, para poder dormir. Nos distrae de las cosas. Si no velamos y no estamos con los ojos abiertos a ver qué pasa y no oramos, es muy fácil que nosotros cedamos ante la tentación. Claro.
Y vamos a leer, voy a leer aquí Lucas 10:38. Cuando usted me avisa. Amén. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual le será quitada. Amén. O sea que Marta estaba afanada por los quehaceres, ¿verdad? Y muchas veces nos podemos afanar por los quehaceres fuera de la iglesia, pero otras veces dentro de la iglesia, ¿verdad? También, ¿verdad? De servir a Dios, y nuestra relación con Dios se va descuidando también, ¿verdad? Se va descuidando, la vamos poniendo en un segundo plano también, ¿verdad? Y ¿qué es lo que dice? Sentándose a los pies de Jesús. Una manera de prestar atención, como tú dices, de velar a Jesucristo, porque ella sabía quién era Jesús y estaba sentada a los pies de Jesucristo prestando atención, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Olvidarnos de la situación, fue lo que ella hizo. Ella se olvidó de ayudar a su hermana de todo y se enfocó en lo que realmente valía la pena, ¿verdad? Atender a Cristo, lo que el Señor le quería enseñar en ese momento, en su casa, lo que el Señor le quería dejar saber en ese momento, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que hacer, olvidarnos de las situaciones y sentarnos a los pies de Jesucristo, ¿verdad? O escuchar la palabra, escuchar a Cristo leyendo la palabra de Dios, humillarnos al Señor en oración, ¿verdad? Para nosotros poder, pues, no estar afanados con las cosas del mundo, ¿verdad? Y poder, como decía Alberto, enfrentar esa situación, ¿verdad? ¿Otro quería decir algo? Quería leer algo. Dice en Hechos 16:25. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matarlo. Obviamente entendía él lo que hubiese significado el que él se durmiese. Sabía que le iba a costar la vida. Y él mismo estaba a punto de quitarse su vida. Dice, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. ¿Qué lección hay ahí, verdad? El preso tenía luz, pero el guardia estaba en tiniebla. Y el guardia le pide al preso, dice, pidiendo luz. Y lo que vemos en todo esto que tú has dicho es que el denominador común es la oración. Entonces él dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, el guardia a los pies del preso, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, ahí vemos también la importancia del testimonio nuestro. Sí. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. No le dijeron, repite esta oración conmigo. No le dijeron, Cristo te ama, o envía una ofrenda a tal lugar. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Sí, y fíjate que, como tú decías, el denominador común es la oración. Por eso es que en 1 Pedro 5:8, que estábamos al principio compartiendo, dice, sed sobrios y velad, ¿verdad? Sed sobrios, ¿verdad? Es estar en tus 5 sentidos, como estar con los pies puestos en la tierra, ¿verdad? Es lo contrario a estar embriagado. Y muchas veces, pues, el afán y las cosas de este mundo nos embriagan, ¿verdad? Muchas cosas que nos pueden embriagar a nosotros, hablando espiritualmente en nuestro espíritu, ¿verdad? Y dice, sed sobrios y velad, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos velar? A través de la oración, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, estando atentos a nuestro Señor Jesucristo, lo que nos quiere hablar, lo que nos quiere guiar.
Porque Él quiere guiarnos a nosotros, por de nosotros debemos, ¿verdad?, estar. Y dice, porque tu adversario, o sea que no tenemos un adversario que nos quiere a nosotros destruir, ¿verdad? Que no pierde una ocasión para sembrarles desánimo, para hablarnos, para decirnos, haz esto, haz lo otro, ¿verdad? Para atacarnos. Él no pierde una situación si no nos dijera que es nuestro adversario, la palabra de Dios, ¿verdad? Y obviamente no siempre es el enemigo, pero otras veces sí es el enemigo, ¿verdad? Que nos ataca muchísimas veces. Usa personas para atacarnos, ¿verdad? Usa todos los secuaces que él tiene para atacarnos, ¿verdad? Y por eso que un punto importante es la oración. Claro que sí, eso es lo más importante, ¿verdad? Vamos a ir con otro texto, ¿verdad? Número 11, del 10 al 15. Otra de las causas que nos pueden a nosotros desanimar. Número 11. Lucas. Números 11, del 10 al 15. Si lo puede leer, Alberto. Sí, hermano. Dice, y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en grande manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no has hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juré a sus padres. Juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí, diciendo, danos carne y comamos? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía? O me es demasiado pesado. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia delante de tus ojos, y que yo no vea mal. Wow. Ese sí se desanimó bastante, Sí, ¿verdad? Y por la rebeldía del pueblo, ¿verdad? Él se desanimó al ver la rebeldía del pueblo, ¿verdad? No te desanimes, pastor. Y la realidad es que el Señor nos manda que nosotros llevemos las cargas los unos de los otros. Es lo que el Señor nos manda a nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿qué hacemos con eso? Muchas veces nos desanimamos porque no queremos ayudar a un hermano que está en una situación, ni soportar al hermano que está pasando una situación. No estamos dispuestos a llevar la carga del hermano o a soportarla, y eso también nos desanima, ¿verdad? Porque en Gálatas lo dice, llevaos las cargas los unos a los otros, sobrellevaos los unos a los otros, ¿verdad? O sea, que tengamos paciencia los unos con los otros. Y muchas veces no queremos y por eso pues nos desanimamos. Además de tener que soportar a Raúl, por ejemplo, hermano, Buen ejemplo. te voy a poner de ejemplo para que nadie se ponga bravo. Y pues eso es otra de ¿verdad? Las cargas, ¿verdad? Que en nuestra vida, que a veces llevamos muchas cargas también que no debemos llevar en nuestra vida y las llevamos, ¿verdad? Por eso que dice despojaos, ¿verdad? Porque a veces llevamos cargas en nuestra vida que no tenemos que llevar y las seguimos llevando y eso nos va desanimando, ¿verdad? Otro punto que también tiene que ver con nos lleva al desánimo es el miedo, ¿verdad? Sé quién puede leer Primera de Reyes 19:4. Fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy, pues no soy yo mejor que mis padres. Okay. Y dice el 5, y echándose bajo el enebro se quedó dormido, y he aquí un ángel luego lo tocó y le dijo, levántate, come, ¿verdad? Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas
y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse, dice. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, y comió, y bebió, y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, que el miedo, cuando vienen situaciones en nuestra vida peligrosas, ¿verdad? Que pensamos que nuestra vida está en peligro. Obviamente, pues nosotros aquí no tenemos persecución, pero hay personas que sí tienen persecución, cristianos que están pasando persecución, ¿verdad? Pero cuando vienen situaciones que nuestra vida está, que puede peligrar, pues ahí nos desanimamos y echamos para atrás. Y igual, estoy hablando de situación, pero a veces vienen situaciones en nuestra vida que el Señor nos dice, tienes que dejar esto de tu vida, ¿verdad? Que peligran cosas que nuestra carne ama. Hay veces que cosas que nuestra carne ama peligran, y la palabra del Señor nos está redarguyendo. Tienes que dejar esto no está bien. Tienes que hacer esto, ¿verdad? Y entonces cuando nos desanimamos, wow. Porque muchas veces, ese es el punto, hermano, que a veces cristianos actuamos como el mundo. El mundo sabe que hay un Dios. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Tú preguntas a todo el mundo y todo el mundo es cristiano. Si tú le preguntas en la calle, cada vez más, los cantantes, todo el mundo dice que es cristiano, ¿verdad? Pero muchas veces creyentes, nosotros que estamos aquí, estamos dispuestos a llegar hasta un límite nada más, ¿verdad? Sí, Señor, yo te alabo, yo te sirvo, pero no me toques ese pecadito que tanto me gusta a veces. Que me gusta a veces ir y volverlo a revivir, ¿verdad? Hasta aquí nada más. Entonces cuando el Señor nos toca a eso, entonces viene el desánimo, porque no estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesucristo, ¿verdad? Eso es otra de las cosas que causan desánimo. Mayormente, obviamente en el pueblo de Dios en general, pero mayormente en personas que están empezando a seguir a Jesucristo, ¿verdad? Y se dan cuenta de todo lo que tienen que rechazar. Cuando viene la prueba a nuestra vida, dicen, wow, tener que dejarle esto que tanto me gustaba a mí. Wow, tener que alejarme de estas personas que tanto yo amo, ¿verdad? Esas son cosas que también desaniman al creyente, ¿verdad? Cuando otras personas se oponen en nuestra vida injustamente también, es otro de los puntos que hacen que nosotros nos desanimemos, ¿verdad? Muchas veces las batallas que vienen a nosotros con nuestra familia, familiares que se oponen contra nosotros, creo que muchos hemos pasado eso, ¿verdad? Que nos blasfeman, que se oponen injustamente contra nosotros. Y tenemos que tener cuidado que no seamos nosotros la causa porque otras personas se desanimen, ¿verdad? Que nosotros seamos los que nos opongamos a personas sin motivo y esa persona pues caiga en un desánimo, ¿verdad? Y se aleje de Dios por causa nuestra. Por eso que tenemos que ser muy sabios, nuestras palabras tienen que ser sazonadas, ¿verdad? Y ser sabios como nosotros vamos a animar al hermano, porque eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Dice que nos va a dar ese ministerio de reconciliación los unos a los otros, ¿verdad? Porque nosotros todos estamos exentos, ninguno estamos exentos a estar en desánimo o a caer, ¿verdad? Ninguno. Pero tenemos que nosotros apoyarnos, levantar al hermano que está caído, ¿verdad? Dice que si un hermano cae en pecado y tú lo reconcilias, dice que gran galardón ganas para ti, ¿verdad? Y muchas veces pues lo que se hace es que se le pisotea ahí la llaga y no me importa, ¿verdad? Se deja tirado ahí. Y eso es otro punto, ¿verdad? Que tenemos que ser bien sabios en eso, ¿verdad? Entonces, el punto que a mí más me parece que es el más, este es mi pensar, más fundamental en este tiempo, que la iglesia está siendo más atacada, es el que el pueblo de Dios no quiere sufrir por causa de Jesucristo. Para mí ese es el mayor punto de desánimo en el pueblo de Dios, ¿verdad? Que el pueblo de Dios no está dispuesto a sufrir por causa de Jesucristo. Y por eso que la palabra dice que no solamente se nos ha dado el creer, sino también el padecer por su causa. O sea que es un privilegio para nosotros padecer por causa de Jesucristo. No es algo como que uno lo ve como que, ay, pobrecito de mí, que estoy pasando alguna. No, es un privilegio para nosotros sufrir por causa de Cristo, ¿verdad? Y no todos vamos a estar padeciendo persecución, no todos. Los que quieran vivir una vida en santidad y agradable a Dios, esos son los que van a sufrir persecución, ¿verdad? Así que gloria a Dios cuando nosotros estamos sufriendo persecución. Si no estamos sufriendo persecución, tenemos que examinar nuestra vida, cómo está nuestro caminar, ¿verdad? Porque si estamos queriendo vivir una vida agradable a Dios, una vida en santidad que le agrada a Dios, es obligado a sufrir persecución.
¿verdad? Que hay una Marta que dice que lo vio y lo recibió en su casa, ¿verdad? Entonces nosotros hemos recibido a Jesús en nuestra casa. Ujú. Lo hemos recibido, debemos de estar dispuestos, ¿no?, a morir a todo eso. Exactamente. Si alguien puede buscar Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Leo. Sí, brother. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayamos padecido por un tiempo, ¿verdad? O sea que es necesario que nosotros padezcamos, ¿verdad? Es necesario. Es algo necesario para nuestra vida. Por eso es que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en las tribulaciones es cuando el Señor puede tratar con nuestra vida, ¿verdad? Amoldar nuestro carácter, hacer menguar de nuestra vida lo que debe menguar, ¿verdad? Para que pueda seguir nosotros creciendo el carácter de Jesucristo, saliendo a la luz, ¿verdad? Y en las tribulaciones, y en las tentaciones, y en las pruebas es donde sale realmente quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y cuando dice un poco de tiempo, no dice qué tan poco de tiempo. Un poco de tiempo Santo. comparado con la eternidad pueden ser 60 años. Ajá. Así Porque el es. apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos aproximadamente un siglo. Que obviamente es una eternidad, ¿verdad? Ajá. Especialmente cuando fue llevado ahí aproximadamente a los 30 o 35 años de edad, pero que en comparación eso con la eternidad. Exactamente. Y hablaste ¿verdad? Lo que sucede, lo que está sucediendo en estos tiempos dentro de la iglesia y a veces, y obviamente, como dice, el afán, pero la realidad también que es el afán, y muchas veces si nos enfocamos tanto en las cosas que están pasando en el mundo, Ujú. es motivo para nosotros de estar completamente desanimados. Entonces, Exacto. a veces, ¿qué pasa? Que a veces el cristiano, hay unas escenas en el libro de Éxodo que dice que cuando el faraón cuando Moisés va delante de faraón, vemos que el adversario hace algo, no sé cómo se dice en español, en inglés la palabra compromise. Primero le dice al pueblo, le dice a Moisés, de aquí no van, de aquí no salen. Después le dice, vayan, adoren y regresen. Que el enemigo trata de hacer un punto medio. Claro. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros a veces, que no estamos dispuestos a no ir más allá de esa línea. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es que tratamos de actuar como el mundo, porque la palabra no se puede sacar de contexto. Cuando el Pablo dice, soy esto por tal de ganarme a todas las personas, no es que seamos como el mundo. Entonces, a veces tratamos de ser como el mundo, y como no hay testimonio, no puede haber salvación. Exacto. O sea, mira lo que dice esta palabra en 2 de Corintios capítulo 6. Porque vemos que Dios es un Dios literalmente radical. O estás aquí o estás allá. Ujú. No podemos servirle a dos amos. Pero nadie le quiere caer mal a nadie en estos tiempos. Y dice, no os unáis en yugo desigual. Cuando escuchamos eso automáticamente pensamos en matrimonio. Y obviamente es el matrimonio. Pero también en muchas otras cosas. Entonces tenemos temor a que nos llamen fanáticos. Ajá. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahí no habla de matrimonio. Compañerismo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Parecerá radical, pero la realidad del caso es que todo ser humano en la tierra o le sirve a Cristo o le sirve a Satanás. Así es. ¿O qué concordia Cristo con Belial? Belial no es el adversario. La palabra Belial literalmente en griego significa rebeldía contra Dios. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos. No dice janguea con ellos. Así mismo. Salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, que literalmente está la parte, significa el ser santo. Y dice,
y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por vosotros, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Wow. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico hace mes y medio, pues tuve de ver a toda mi familia y empezamos una aplicación que yo le envío versículos todos los días. Y cuando yo envío versículos, literalmente en menos de 1.2 segundos me contestan: amén, qué linda palabra, gloria a Dios. Pero hoy le puse una pregunta. Y la pregunta fue como si yo estuviera hablando conmigo mismo. Y lo que puse fue Hebreos 10:25, exhortando los ánimos a los discípulos, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces puse entre paréntesis, y tal vez no querramos ir a ninguna iglesia, pero el fin de semana pasado, que era 4 de julio, no cruzamos la isla para ir a la playa y guiamos 100 millas para ir a una playa. Wow. Y hoy no vamos a la iglesia. Lo hice hoy a las 6 de la mañana, hasta el momento que me fui de la casa, nadie había contestado. Eso es lo vamos a lo que compartiste al principio, es que cuando dice que el apóstol Juan fue llevado a la isla de Patmos por causa de la palabra. Sí. No sé quién puede buscar 2 de Corintios 6, hermano. Ya con esto para que nos dé tiempo. 2 de Corintios 6, del 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, santo, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. ¿Al 10? Sí, al 10. Y en la palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañados, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Amén. Pues no, este versículo nos pudiéramos pasar aquí la mañana entera, ¿verdad? Ya no nos queda mucho tiempo, pero lo que quería tocar bien rapidito, ¿verdad? Obviamente habla de las tribulaciones que ellos tenían que pasar como ministros, ¿verdad? Y las que nosotros tenemos que pasar también. Que de hecho no hemos pasado nada si nosotros nos ponemos a ver lo que han pasado ellos, ¿verdad? Porque la palabra dice que no hemos sufrido aún hasta la sangre, dice, ¿verdad? Por causa del pecado. Sin embargo, Jesucristo sufrió por causa de nuestro pecado hasta la muerte, ¿verdad? Lo explica Isaías, dice, despreciado, explica todo lo que él pasó, ¿verdad? Y entonces aquí también otra cosa que me llama la atención es cuando dice por honra y por deshonra, ¿verdad? Dice por fama, por mala fama y por buena fama. Y muchas veces que le pasa al creyente, nos pasa que lo que quiere el hombre es, wow, qué clase, ¿verdad? No quiere humillarse y decir, no, espérate, yo estoy mal, fallado en esto, ¿no? Porque quiere una buena fama. No quiere que su imagen sea dañada, si se pudiera decir, ¿verdad? Sino que quiere mantener un estatus de que, wow, ese Daniel es, wow, anda caminando por el aire, ¿verdad? Tiene alas en los pies. Pero es lo que el hombre quiere,
tener una fama de que, wow, ese Daniel, eso es lo máximo, ¿verdad? Por buena fama, dice, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Bien conocidos por quién? Por el Padre, ¿verdad? Pero el hombre quiere ser conocido por lo que hace y por lo que supuestamente es ante los hombres, ¿verdad? Es lo que el hombre quiere, Por la sociedad. ¿verdad? Por la sociedad, wow, fulano de tal, wow, ¿verdad? Ese es el mejor pastor del planeta, el pastor Julio. No, como te digo el hombre aquel en las redes sociales. Pero sí es lo que el hombre quiere, ¿verdad? Es Y lo hay que- cosas que se publican en las redes sociales que no tienen que ver nada con Cristo, que es sobre la exaltación del ser humano. Exactamente. Está viendo un video de una iglesia que parece que es enorme. Y el pastor parece que vio una persona a distancia y él va corriendo por los Oh, pasillos. sí, yo lo vi. Y él va así, y los pasillos. Alguien que Hermano, una perdóname, oveja que regresó. Eso es una escena. Ujú, ujú. Eso no lo tiene que saber nadie. Y es que como la palabra de Dios es un equilibrio tan y tan y tan perfecto. Mira lo que dijo Jesucristo respecto a eso que acabas de decir. Jesucristo dice estas palabras. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid la gloria los unos de los otros. Santo. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Wow. Santo. No, vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Después continuamos analizando mejor esto. Después continuamos mejor profundizando aquí. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria en esta mañana. La honra, el honor, el imperio, la alabanza, la majestad, porque solamente tú eres digno, Señor. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Padre. Te damos la gloria y gracias por este tiempo que separaste para que juntos estudiáramos tu palabra. Gracias porque has hablado a nuestras mentes, a nuestros corazones. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú selles esta palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos ayudes, Padre, a seguir adelante con la mirada en Jesucristo, Señor amado. Ayúdanos porque te necesitamos, Padre. Gracias por este tiempo. Ahora hemos de irnos de este lugar, Padre, a alabar tu nombre, a bendecir tu nombre y a escuchar tu palabra, Padre. Ayúdanos a alabarte en espíritu y en verdad.